Buenas tardes, soy Ignacio Escolar. Esto es Conectados, la entrevista de Andar por Casa del diario.es. Y hoy nos colamos en el despacho, no en su casa, de la Secretaría de Estado de Migraciones, Hanna Yaloul. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hanna? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. ¿Cómo está siendo trabajar en la administración en mitad de esta pandemia? Y en una cartera como la que te toca a ti, alrededor de personas tan vulnerables como son los migrantes. Pues hombre, está siendo difícil porque, bueno, ya sabéis que estamos con una pandemia, no teníamos precedentes y hemos tenido que actuar muy rápido y, bueno, no te da mucho tiempo a pensar, ¿no? Aquí tienes que actuar, es decir, pues tienes que hacer medidas en las que las personas se sientan no solo que vivan las políticas inclusivas por parte del gobierno, sino como puede ser pues desde los ERTE, IMV, autónomos, como bien sabéis, hasta por parte de las migraciones, como yo llevo, pues la preocupación principal que han tenido las personas es no quedarse en irregularidad sobrevenida, encima han ocupado espacios importantísimos. Nosotros hemos tratado de reflejar que estas personas han ocupado espacios, ¿no?, esenciales, sectores económicos esenciales, cuando nuestros médicos han estado enfermos, nuestros cuidadores, etcétera, y hemos tenido que poner muy en relieve el papel de las personas migrantes, además de no dejarlas de lado, ¿no?, sobre todo por el tema de la regularidad documental, y eso pues sin poder pensar mucho, la verdad, porque es que llegamos, me hice secretaria de Estado el 29 de enero y el estado de alarma fue un mes y pico más tarde, o sea que no hemos tenido mucho tiempo de reaccionar, sino gestión rápida. Es así como lo siento, ¿no? Ahora estamos ya empezando con las vacunas, dentro de poco van a llegar, pero va a ser una vacuna, como en toda crisis, muy desigual. Va a llegar primero a unas personas y luego a otras. Y dentro del mundo, los primeros van a ser los países ricos y apenas el 15% de la población, mientras que la gran mayoría de la población va a seguir estando fuera de las vacunas. ¿Te preocupa por tu responsabilidad lo que toca cómo afecta todo esto a las personas migrantes? ¿La desigualdad a la hora de llegar a la solución a la pandemia como es la vacuna? Es que la desigualdad no solo me preocupa por la vacuna, me preocupa en todos los sentidos. Es decir, una cosa más, simplemente. Por eso, si lo que realmente nos preocupa es la salud de las personas, nosotros tenemos que invertir en cosas que sabemos que va a funcionar para todo el mundo. Es decir, llevar mascarilla, distancias de seguridad, lavarte las manos. Yo creo que tenemos que educar a las personas, o sea, educar, es un mal término. Creo que tenemos que trabajar en la pedagogía e insistir en que todos tenemos que tomar medidas sanitarias, haya vacuna o no haya vacuna, porque sabemos que esto va a durar mucho tiempo y además los especialistas dicen que estaremos todo el 2021 todavía con mascarilla y si no más. Por lo tanto, no es la vacuna, me preocupan las desigualdades en líneas generales, no por la vacuna. Y aunque así fuese, aunque haya vacuna, como no llegará a todo el mundo o no llegará lo pronto que deseemos, tenemos que seguir trabajando en pedagogía, como te he dicho, para distancia social. Nosotros trabajamos mucho eso con las personas, sobre todo migrantes. ¿Está aumentando el racismo en España en esta crisis? ¿Hay un problema de racismo en España o hay un problema de racismo en el Parlamento con la llegada de la ultraderecha al Congreso español? Yo creo que hay un problema más en el Parlamento que en España. Creo que España es un país generoso, España es un país solidario y eso, bueno, lo comentaba el otro día, lo hemos visto, ¿no? Fíjate, en sitios donde la migración ha crecido exponencialmente, casi un 1000%, como puede ser en las Islas Canarias, te encuentras que hay localidades como Órsola, en Lanzarote, en la que los vecinos se lanzaron al mar en noviembre para salvar migrantes, ¿no? Y salvaron la vida de muchos, otros desgraciadamente fallecieron en el mar y algunos hermanos perdieron a sus hermanos, ¿no? Pero bueno, fíjate, la generosidad, ¿no?, para nosotros Canarias, y este ejemplo como el de Órsola representa a España y representa a Canarias, es decir, no podemos generalizar y yo creo que no, que España es un país pues en el que tenemos tradición migratoria, ya hemos tenido otros precedentes con la crisis de los cayucos, pero sí es cierto que hay un discurso de odio, lo sé porque yo he estado en el Senado y en el Congreso presentando, por ejemplo, presupuestos y las preguntas que me han hecho pues me han resultado un tanto sorprendentes por parte de algunos grupos políticos. Por lo tanto, pediría responsabilidad a los responsables políticos, sobre todo con algunas declaraciones, valga la redundancia, y en ese sentido creo que sí que se concreta más en partidos políticos concretos. Hablabas de Canarias, tú has estado allí en el campamento de migrantes de Arguineguín. ¿Qué te parecieron las condiciones que te encontraste? ¿Por qué un campamento en ese estado estuvo 4 meses operativo? Bueno, el muelle de Arguineguín ha estado abierto porque realmente nosotros intentamos desde el primer momento, sabéis que en lo que se hace ahí es nuestra responsabilidad es el triaje, el triaje de las personas migrantes que llegan por vía irregular a España, un sanitario, luego pasan 72 horas a la competencia, pasan por hacer responsabilidad del Ministerio del Interior y después se derivan a nuestros centros de acogida.
Es verdad que hay momentos concretos en los que el muelle ha tenido más, por eso hemos llegado a tener 1.000 personas, incluso más, porque ha llegado muchas personas en un momento concreto, a lo mejor en un fin de semana han llegado 400 de golpe o 1.000 de golpe y tienen que pasar pues, todo ese proceso y un PCR. Antes de derivar a cualquier inmigrante que viene por vía regular a España, después la afiliación policial se somete a un PCR y después el PCR pasa a nuestros centros. Hay que entender también que realizar las pruebas PCR a tantas personas de golpe pues también lleva su tiempo, derivarlas a los recursos, esto tiene un aspecto técnico muy complejo y tiene que ser estar muy trabajado. Tenemos a nuestros especialistas que tienen que cribar a las personas dependiendo del perfil, si son vulnerables, si no, a qué centro va de acogida, a qué centro no va, a qué islas. Eso lleva mucho trabajo y cuando tienes una concentración de personas tan grande, pues requiere tiempo, pero yo creo que hemos tenido una capacidad de reacción rápida, que es lo que importa, y todos los migrantes están acogidos en situación digna, y eso es lo que importa, ¿no? Y también hay que poner en valor. Y otra cosa sí que quiero decir, que no solemos decirlo nunca, pero me he acordado ahora, sí que en un momento dado se intentó cambiar el muelle a otro muelle en Arinaga, pero por las mareas no se podía, porque el barco no podía llegar, que trae a los migrantes que recogen patera, ¿no? a ese muelle. También se intentó un cambio, que es algo que generalmente es la primera vez yo creo que se dice, pero te lo cuento a ti ahora, para que sepa que hemos trabajado muchas líneas para que la situación de Arguineguín terminara lo más rápido posible. ¿Se corre el riesgo de que lo que está ocurriendo en Canarias se convierta en una nueva Lesbos española? No, y te lo digo tranquilamente y muy convencida. Por lo menos mientras nosotros estemos en este ministerio. Cuando nosotros llegamos aquí nos damos cuenta que hay centros como el CETI de Melilla, Centro de Estancia Temporal, que tenía una ocupación muy grande. Cuando yo llegué... Estaban muy saturados. Muy 600 personas. Ahora mismo lo tenemos ya 1.222. El CETI, yo creo que decía el cierre como al mes y pico de llegar. Pensamos que era a lo mejor cerrarlo a entradas. No está cerrado como centro, pero sí a entradas. Y en eso hemos tenido que ser muy serios, porque sabíamos que si seguíamos presionando con las entradas seguiría aumentando, y es un centro que está pensado para 800 personas. Por lo tanto, nosotros queremos trabajar hasta llegar a ese nivel de ocupación. Es cierto que paralelamente se abrió la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros es que no es nuestra responsabilidad con la ciudad autónoma, pero también hemos tenido solicitantes de asilo y hemos trabajado en profundidad para que esos solicitantes de asilo pues pudieran ir a Península. Por lo tanto, nosotros cumplimos la normativa y lo que intentamos hacer es cumplirla, pero que la gente tenga una acogida digna, sobre todo en nuestros centros. Eso es Melilla, pero en Canarias no queremos que suceda eso. Nosotros ahora estamos con el Plan Canarias, como bien sabéis, con una red de infraestructuras, tanto coyuntural como estructural. Luego los explico si quieres y me haces preguntas más concretas. Pero nuestra intención no es que las personas se queden ahí siempre o hacer centros tipo Melilla. No es nuestra intención. Esto es una situación coyuntural que nos ha venido por una crisis en la que no existía retorno, porque no hay retorno, los países de África tienen cerradas las fronteras. Por lo tanto, pensamos que es algo puntual y es más, de hecho, el nivel de llegada se está descendiendo sobre todo por las mareas, ¿no? Porque en esta época del año ya el mar no está tan calma, ¿no? O sea, ¿crees que es algo coyuntural? ¿A qué se debe esa coyuntura? Más allá de la pandemia, ¿crees que Marruecos está teniendo algún papel en que haya aumentado esa presión migratoria sobre Canarias? ¿O crees que no tiene nada que ver? Hombre, yo creo que pues tiene que ver que las fronteras estaban cerradas y eso también tuvimos un problema también durante el estado de alarma. No un problema, sino que muchas personas se quedaron y de hecho la Plaza de Toros se habilitó en aquel momento en Melilla porque muchas personas no podían retornar a Marruecos, ni siquiera los nacionales. Quiero decir, las fronteras estaban cerradas. Marruecos es un país que controla bien la pandemia desde el principio y luego, pues como el resto de los países, ¿no? En este caso de la Unión Europea también, tanto en la Unión Europea como en Marruecos empezaron a subir las cifras. Entonces, claro, la cuestión es que cada país ha decidido cómo controlaba el ritmo de contagios, cómo cerraba fronteras, etcétera. Marruecos decide que las fronteras están cerradas y los retornos se hicieron más difíciles. Sabes que esto también pues, ha tenido que trabajarse mucho. El ministro Marlaska ha estado en Marruecos. Se ha hecho un tour por algunos países de África con la ministra también de Exteriores, el presidente del gobierno. Se ha trabajado mucho en proyectos de migración regular en países de origen. Marruecos el primero, que tenemos ya más de 5. Senegal, que empezamos este año, ya lo anunció la ministra de Exteriores también, con este ministerio otro proyecto nuevo. O sea que trabajamos mucho en esa línea y de hecho el Ministerio de Interior está empezando a trabajar todos esos convenios de retorno que ya existían antes de que estos migrantes llegaran. Decías que tú no crees que en España, decías antes que tú no crees que en España tengamos un problema de racismo comparable con otros países.
Tu padre es libanés. ¿Tú sufriste en tu juventud o después algún tipo de comportamiento racista por tus orígenes? Casi lo sufro más ahora en Twitter, fíjate, que cuando era pequeña. Pero cuando Ahora era que te toca pequeña, tener el título de secretaria de Estado de Migraciones que cuando ibas a la escuela. claro, sí, sí, efectivamente. Sobre todo he sufrido alguno por parte de algún partido político, incluso alguno de Vox el otro día, por ejemplo, en Murcia, que me hizo una acusación que nunca más lejos de la realidad, entre otras cosas porque mis competencias son migratorias, no en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que pertenecen al Ministerio del Interior, ¿De ¿no? qué te acusaron? ¿De qué pasó? Bueno, pues que había traído a unos amigos angelinos, había dado una orden a la Guardia Civil en Murcia y tal, cuando yo no es mi competencia en absoluto. Que a veces cuando hacemos algunos statements tenemos que tener en claro cuáles son las competencias de cada ministerio, eso es importantísimo. Las competencias en materia migratoria están divididas, como bien sabéis, entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Inclusión, Sí. Seguridad Social y Migraciones. Por lo tanto, pero bueno, cuando era pequeña, pues no sé, era distinto, éramos pocos, la verdad, los mitad, que decimos no sé nada, ¿ves? Y bueno, pues siempre te pronuncian mal tu nombre, pero es verdad que con el tiempo hemos visto algún aumento de esas actitudes, sobre todo últimamente, que yo no quiero generalizar, sí, más elevado, ¿no? En algún tipo de actitudes. Mira, la Secretaría de Estado acabamos de sacar un estudio con Provivienda, que indica que más del 73% de las inmobiliarias ya asumen que no alquilarían pisos a migrantes. Y esos inmigrantes pueden Ese es tener un hogar. problema grave. Ese es un Es un problema problema real y grave grave. porque tú estás privando a la gente de tener un hogar, aunque tenga trabajo, porque muchos de esos migrantes pueden tener un trabajo. Entonces, ese tipo de actitudes nos preocupan. Desde el Observatorio de Xenofobia y Racismo, contra la xenofobia y el racismo, lo verás que aquí en la Secretaría de Estado estamos intentando combatir. Hemos hecho estudios muy interesantes como el de Esferas de Igualdad, que otro día, si queréis, os lo cuento, ¿no? Para potenciar a través de políticas públicas los encuentros y que las personas migrantes puedan interactuar en distintos espacios con personas Sí. ¿no? Pues españolas, porque la bidireccionalidad a la hora de aceptar, ¿no? Conductas, culturas es importantísimo por parte de la sociedad de acogida y la persona migrante. Pues desde vocablos, por ejemplo, también que nos parecen que no son acordes a la realidad como segunda generación. Primero, Ya. uno más de donde nace que de donde vive. Y segundo, si tú has nacido aquí, aunque tu padre sea de otro sitio, pues tú eres español. No Que, eres un inmigrante de segunda generación. no, claro No que no, existe un eres inmigrante de segunda español. generación, más allá de que en la mente de algunos. Claro, y tú integras culturas, ¿no? Yo creo que es fascinante que nos reconozcamos en la diversidad. Nos falta reconocernos en la diversidad. Es fundamental entender que puedes integrar dos cosas en una, lo cual no puede tener más que ventajas, ¿no? Es lo que pienso. ¿Qué crees que ha fallado en otros países en la integración de la inmigración? ¿O qué crees que se ha hecho bien? ¿En qué países deberíamos fijarnos, tanto para aprender de sus experiencias o para no cometer sus errores? Pues yo creo que nosotros lo hemos hecho bastante bien. Yo creo que nosotros, yo no me atrevería a decir que tenemos un modelo muy definido, a veces decimos que tenemos un modelo multicultural, nosotros Sí. tenemos que ir más a la interculturalidad, o sea, no aceptar vivir con otras personas, pero interactuar con ellas, aceptar su cultura, tratar vivirla con ellos, ¿no? Pues reconocerte, ¿no? En esa diversidad estamos inevitablemente abocados a un mundo globalizado. En otros países, algunos modelos de convivencia sí que han fracasado más, como puede ser el modelo francés y el modelo asimilacionista, en el que, bueno, pues para ser de un sitio tienes que dejar de ser de otro, y yo creo que Ya. las personas tienen que integrarse en la sociedad de acogida sin dejar de ser ellos mismos o renunciar a sus orígenes o a su idioma. Entonces, esa pequeña crisis identitaria, ¿no? Ese choque identitario yo creo que sí que existe, pero yo creo que nosotros debemos revertir eso en positivo. Yo creo que en España nunca hemos tenido esos problemas. En ese sentido, en ese modelo particular de convivencia, nosotros no somos Francia, pero es verdad que tenemos que cuidarlo. Y ahí pues tenemos que trabajar muchísimas políticas, sobre todo a nivel local. Es importantísimo, yo creo, que no se creen guetos. En otras partes de Europa, en Bélgica hay muchos barrios, ¿no? Que Sí. se está produciendo una guetoización de la sociedad. Aquí podemos trabajar, por ejemplo, con políticas en las que con políticas de alquileres, pues los migrantes pueden residir en distintos barrios y no en el mismo, por ejemplo. O sea, el Claro. hecho de que los colectivos migrantes, algunos, otros vivan en barrios concretos, no me parece tan positivo, me parece bien, cada uno tiene que ir donde quiere, pero quiero decir que sería mucho mejor que trabajáramos ese tipo de políticas de inclusión social, aparte de políticas de inclusión social laboral, que desde eso trabajamos en este ministerio,
y en las que hubiera muchísima más mezcla, ¿no?, de colectivos migrantes con españoles. Yo creo que tenemos que trabajar un poquito más este modelo y evitar la ghettoización. Antes hablabas también de ese tema, del tema de un informe que dice que hay un problema porque muchas personas migrantes les cuesta acceder al mercado del alquiler en igualdad de condiciones. Desde vuestro ministerio, ¿tenéis capacidad legal o capacidad de actuación para combatir ese problema? Yo creo que capacidad legal no tenemos. Yo creo que lo que tenemos, la capacidad que tenemos nosotros, sobre todo en materia normativa, se rige a la documentación, ¿no?, a la situación documental de las personas. Nosotros, a través de la Dirección General de Migraciones, pues trabajamos en instrucciones para trabajar en temas como la reforma del reglamento, en la que estamos trabajando ahora, ¿no?, y en relación a la regularidad documental de las personas. No puedes obligar desde luego a una inmobiliaria a que alquile una casa a una persona que no confía, tienen ahí libertad y tal, pero sí que hacemos estudios y recomendaciones. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de pedagogía y social, sobre todo trabajamos muchísimo con el tercer sector. El tercer sector hace una labor de pedagogía importantísima en nuestra sociedad, con las personas migrantes y creo que es importante, ¿no? Yo creo que la labor pedagógica que hacemos es fundamental, aparte de que hacemos cursos, conferencias a través del Overaxe, estamos representados en distintos órganos nacionales e internacionales, con representación. Creo que ese es un trabajo muy importante también. Pero bueno, tú no puedes obligar a una inmobiliaria. Ya, lo entiendo, sí. Probablemente haya a lo mejor opciones por la parte de la educación o de la difusión de datos que convenzan a las inmobiliarias de que no es un problema alquilar a una persona, o a los particulares, de que no es un problema alquilar a una persona migrante. Trabajamos en eso, por eso, mucho en ello, por eso hemos hecho este estudio, que es fundamental, y en el que Provivienda está haciendo una labor fantástica y nosotros también le estamos dando muchísima difusión, mucha difusión. Varias preguntas de nuestros lectores y socios. Pregunta Miguel, ¿qué probabilidad tiene una persona de obtener una visa para venir a España y no verse obligado a venir de manera ilegal? ¿Hay diferentes criterios según el país de origen o las posibilidades de un migrante son las mismas? Primero depende del país. Los visados generalmente los otorga el Ministerio del Exterior. O sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, no lo realizamos en este ministerio. Pero de todas formas, claro que depende de cada país y además los requisitos que se piden, pues también la embajada, pues, y depende de la situación económica del migrante, pues tiene que acreditar medios económicos, en algún caso, pues, para qué viene, o de vacaciones, o de una oferta de trabajo aquí y tal, pues depende, ¿sabes? Porque también depende de cómo, si entra, por ejemplo, a través de la unidad de grandes empresas, porque ya tiene un trabajo, aquí, etcétera, etcétera. Es que eso depende de la persona, del país. Depende. Otra pregunta de otro socio que firma como Jesús, un poco crítica, dice que ¿por qué el gobierno de España ha sido tan insensible con los migrantes que han llegado a Canarias y los ha dejado tirados en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, tanto tiempo? ¿Y por qué no distribuye esos migrantes? ¿Qué le responderías a este socio? Pues yo le diría a este socio que cuando les ponemos en hoteles se quejan y cuando no les ponemos en hoteles... Bueno, habéis tenido muchas quejas de otro tipo por utilizar hoteles, sí, eso es cierto. Claro, bueno, pero como digo siempre, los hoteles han sido una situación transitoria que aún no puede ser de otra manera para que se reactive el sector turístico, pero estos hoteles estaban cerrados. Esto se realiza en otras partes del mundo, por ejemplo, con las campañas de frío. Hemos reactivado sectores económicos, hemos sacado a sectores a personas de ERTE y además estaban cerrados. Por lo tanto, yo creo que ha sido una solución inteligente en el momento en el que nos encontrábamos. Y bien transitoria, pues hemos puesto estamos poniendo en marcha el Plan Canarias. El muelle de Arguineguín, como he contado antes, pues ya está vacío hace tiempo. Lo que pasa que a veces, hasta que hemos podido abrir las infraestructuras que hemos abierto y con el nivel de llegadas, es que hemos tenido picos muy grandes. Si en un fin de semana llegan 1.500 personas y tienes que hacer el viaje sanitario y la afiliación policial en PCR, hombre, no es fácil. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho es agilizar lo que es el Plan Canarias. El Ministerio de Interior abrió Barranco Seco, que es donde se está haciendo la afiliación, y desde entonces no ha vuelto a haber ningún problema. Y a Península, pasar personas, pues nosotros lo que nos encargamos es trasladar a Península de las personas por criterios de vulnerabilidad. Entonces, nosotros nos encargamos de aquellas personas que son víctimas de trata, mujeres pues embarazadas, familias, etcétera. Hay muchos criterios de enfermedades, etcétera. Todas esas personas nosotros somos responsables de que pasen a la península lo antes posible. Otra pregunta de Amabilia Hidalgo. Pregunta, ¿qué medidas se están tomando para corregir la situación de colapso, según su opinión, que existe en las citas para la tramitación de documentos de las personas migrantes?
¿Hay un problema real en las citas? Me encanta que me preguntes esto porque es muy genérico también, pero vamos. Porque, a ver, nosotros llevamos las oficinas de extranjería en este ministerio, están Sí. nuestras oficinas de extranjería y están las citas que se piden en policía. Donde están surgiendo los atascos grandes es para pedir cita para poner la huella, ¿vale? En las comisarías de policía. ¿Por qué? Sí. Porque como existe, lo que se hace es una suspensión de plazos administrativos durante el COVID, cuando se termina el estado de alarma, se puede solicitar cita, pero es que en las comisarías de policía solamente se puede ir a poner la huella de forma presencial. Eso ha hecho pues, que sean lentas, que hay algunos casos colas y además hay que tener distancia de seguridad. O sea, eso tiene sus complicaciones. Eso por la parte de policía, que no es competencia de este ministerio. Y en el caso de nuestro ministerio, nosotros llevamos las oficinas de extranjería, hemos reducido muchísimo la espera y además, ya que lo decís, pues voy a hacer un poco de publicidad y deciros que desde la semana pasada, por primera vez, uno de los hitos de la digitalización que hemos puesto en marcha es que ya se puede solicitar la primera residencia y trabajo a través de la red Mercurio que tenemos. Ese es un hito total y lo presentamos además con otra empresa la semana pasada y estamos bastante contentos. Por lo tanto, además de haber reducido los tiempos, ahora se puede solicitar por la página web, por la aplicación Mercurio. Pregunta Javier, ¿contáis con los recursos humanos y económicos suficientes para poder llevar a cabo la modernización puesta al día de los planes de inclusión y lucha contra la xenofobia? ¿Tenéis los medios para poder hacer todo este reto? Lo contamos. ¿Económicos te refieres? Económicos y humanos, pregunta Bueno, Javier. Económicos, contamos con ello, acabamos de presentar un buen presupuesto en el que aumentamos en esta Secretaría de Estado más de 100 millones, en los fondos de recuperación tenemos unos 40 millones, o sea, estamos bastante contentos y bueno, pues eso nos ayuda a llevar a cabo bastante, bueno, hemos subido en la parte de la Dirección General de Migraciones, en la que estamos trabajando en reformas normativas como reglamento y esperamos, aunque es un proyecto de legislatura en la ley de extranjería, en consenso con otras fuerzas políticas. Y por la parte de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, pues queremos aumentar las plazas porque tenemos muchos solicitantes de asilo para las plazas que tenemos. Vamos a aumentar las plazas, vamos a hacer centros propios, vamos a cambiar el sistema de acogida. En la fase de integración, que esperamos que la fase de integración pueda asumirla por una descentralización con las comunidades autónomas, porque además es una tendencia del Supremo. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar con un plan de inclusión, primero, inclusión sociolaboral, como ya se ha visto con la instrucción que hicimos para dar permiso de trabajo a los menores no acompañados desde febrero, itinerarios de inclusión sociolaboral, dar residencia de 2 años renovable a otros 2 a un montón de chicos jóvenes extutelados entre 18 y 21 años que han trabajado en el campo durante todo el tiempo que llevamos de pandemia hasta el día 30 de septiembre, como bien sabéis, por un Real Decreto Ley del Ministerio de Agricultura en el que fuimos coproponentes y un montón de medidas que no sé si me da tiempo a contar hasta ahora, pero son todos planes de inclusión importantes en los que nosotros también incluimos medidas como el patrocinio comunitario, en el que cuando traemos a personas refugiadas, ponemos algunas familias, las mandamos a algunas comunidades autónomas, como puede ser en este caso Valencia, el año pasado País Vasco, no tienen un itinerario de inclusión muy focalizado a nivel local, pues con redes de apoyo muy fuertes desde las escuelas, tutores de empresas, familias. Entonces, bueno, estamos con todos esos planes de inclusión, tenemos una buena partida presupuestaria para esa dirección general y apoyo en plan de lo que hablamos de recursos humanos, hombre, esperamos tener más. Estamos trabajando en eso. Uno de los planes de cambio que tenemos es reforzar, ¿no?, los recursos humanos en esta Secretaría de Estado, sobre todo. Pregunta también Julia Simarro, ¿qué política se va a seguir con los menores no acompañados para facilitar su búsqueda de trabajo o sus estudios? Pues me encanta que nos preguntéis eso. Los menores no acompañados en este país, la responsabilidad de los menores no acompañados reside en las comunidades autónomas, los centros de habitaciones de las comunidades autónomas y en el Ministerio de Derechos Sociales. Nosotros, por nuestra parte, la competencia que tenemos con los menores no acompañados reside en la regulación documental, ¿no? Sí. Lo primero que hicimos durante el mes de marzo fue dar permiso de trabajo. Los menores no acompañados en España, hasta que les dimos el permiso de trabajo, yo personalmente firmé esta instrucción, de la que estoy muy orgullosa, tenían residencias no lucrativas, pero no podían trabajar. Lo que hicimos fue eliminar una desigualdad histórica para que pudieran equiparse al resto de los niños españoles. Ya los niños menos no acompañados entre 16 y 18 años tienen derecho a trabajar en España. Han trabajado en algunas campañas agrícolas. Durante la pandemia ha sido un éxito total.
los empresarios han estado muy contentos y los niños también, porque era su primer trabajo. Y bueno, pues han Se ha puesto demasiado el foco sobre ellos porque en el último año, a raíz de las campañas de Vox contra lo que ellos llaman los menas, ha habido una presión tremenda sobre ese colectivo. Sí, bueno, nosotros no hacemos política con la vida de los migrantes, nosotros sacamos siempre el aspecto positivo. Muchos de estos migrantes han trabajado en sectores esenciales cuando nosotros ni siquiera podíamos hacerlo, porque muchos de nosotros estábamos enfermos o muchos de nosotros no vamos al campo a trabajar. Entonces, nosotros no queremos ligar nunca migración con pandemia. O por qué nos hacen PCR cuando llega a entrar en un avión, cuando eso no es cierto, cuando no se puede justificar que es gente que esté indocumentada, cuando todos los migrantes en España que entran por vía irregular tienen un PCR hecho. Quiero decir, todos estos discursos a nosotros no nos lo tomamos en cuenta. Queremos que la mejor forma de luchar contra los discursos de odio y la xenofobia es la gestión. Eso es importante. ¿Cuál es, que tu día a día es combatir en parte esas mentiras, cuáles son las mentiras más comunes, más dañinas y más evidentemente falsas que se encuentran los migrantes en la sociedad española? O sea, que se trasladan a la sociedad española sobre los migrantes. Bueno, pues suele haber siempre, pues no sé, estereotipos, ¿no? O de lo tipo que dicen los migrantes nos quitan el trabajo. No es verdad. Aparte de que nosotros estamos en un país en el que la media de edad de jubilación en la administración pública es de 57 años, lo que tenemos que hacer es trabajar el fenómeno de la migración de manera inteligente y gestionarla de manera inteligente. Estamos trabajando en la eliminación y bueno, pues rehacer, ¿no?, el catálogo de difícil ocupación, en ver qué sectores económicos necesitamos, en un mismatch entre las migraciones, ¿no?, y el mercado laboral y las necesidades, no perder la carrera por el talento. Se puede hacer tantas cosas. Nosotros trabajamos la migración regular, segura y ordenada, como también dice la Unión Europea. Por lo tanto, no sé, tenemos que ir en esa línea y es verdad pues que hay pues grandes economistas como Duflo, creo que lo publiqué con vosotros el otro día, ya dicen que no existe ese concepto de hordas migrantes esperando las No, eso es una enorme mentira, para empezar. Se puede desmontar con datos y aparte no hay pruebas empíricas que digan que las personas migrantes cuando llegan le quita el trabajo a otras. Los datos lo que dicen es que tienen un efecto muy positivo en la economía y en el trabajo de las personas que están. Es lo que hay, vamos. O sea, lo que sí hay es muchas mentiras alrededor de ellos, sí, es cierto. Y eso sí ¿Podría hacer más el gobierno para combatir los bulos? Y también lo digo con una doble pregunta. Cuando lo ha intentado el gobierno con, por ejemplo, esta estrategia y este comité para combatir la desinformación, lo que ha recibido son críticas enormes. ¿Tiene el gobierno capacidad para hacer más contra estos bulos? Yo creo que el gobierno de España trabaja contra los bulos con la mejor manera que se puede hacer, gestionando en este caso las migraciones. ¿Queremos combatir los bulos? Claro que queremos combatirlos porque nos parece injusto y porque degrada totalmente y distorsiona la imagen, en este caso las migraciones, además con ideas que no se adecuan a la realidad y bueno, pues de construir este tipo de discursos es importante, pero lo hacemos a través de la gestión. Es decir, los efectos de haber dado permiso de trabajo a los menores han sido súper positivos. El de renovar 2+2 a estos jóvenes extutelas de 18 y 21, importantísima, porque además lo hemos desligado de sectores económicos concretos, no tiene porción en el campo, trabajan en muchos otros sectores económicos y es muy importante para nuestra economía. Entonces, bueno, pues yo creo que a veces tenemos que pasar más de los bulos, sobre todo porque las mentiras son tan increíbles, ¿no? Que lo mismo le estamos dando demasiada importancia, ¿no? Sí, a veces sí. Nosotros estamos muy tranquilos porque trabajamos con medidas, o sea, podéis ver todas las medidas que se han hecho en este ministerio desde enero y bueno, los hechos, ¿no? nos avalan, nuestras políticas nos avalan, por lo tanto mucha tranquilidad. A seguir trabajando y gestionando que tenemos una realidad que tenemos que gestionar. ¿Qué medida te gustaría llevar a cabo estando en la Secretaría de Estado de Migraciones, pero que todavía no has podido poner en marcha? Definitivamente la reforma del reglamento y de la ley de extranjería ya sería un sueño hecho realidad. Pero por ahora, ¿Qué cambiar en la ley de extranjería? ¿Cuál es para ti lo más importante que tiene que modificarse en esa ley? Pues en la ley de extranjería tenemos que modificar muchas cosas como la flexibilización de muchos criterios que son muy rígidos. En la ley de extranjería se hace en un periodo bastante lejano en el tiempo ahora mismo y no se adecua, ¿no?, con las demandas. Suele pasar con muchas leyes, ¿no?, que tenemos ahora. Ha quedado vieja. Sí. Lo mismo pasa con el reglamento, ¿no? El reglamento tiene exigencias como que necesites un año de contrato de trabajo, por ejemplo, y eso hoy día no le sucede ni a ningún español. Entonces, son algunos requisitos, ¿no?, pues que se pidieron en un tiempo concreto,
que en aquel momento pues era, pues claro, las leyes también van avanzando con la sociedad, ¿no? Y requieren pues un update normal dependiendo de la circunstancia histórica. Estamos en eso, pero yo con el reglamento, no quiero ser más ambiciosa porque además creo que la ley tenemos que tratarla con muchos partidos políticos y en consenso, pero sí el reglamento definitivamente me encantaría. Una última pregunta de una lectora que firma como Kamal. Dice, somos una pareja marroquí sin documentación en Castilla-La Mancha, tenemos un hijo nacido aquí, ¿se puede cambiar la ley para poder optar a nuestros papeles? Y te lanzan una petición de ayuda. Pues estaremos encantados de recibirles y ver la casuística que es, o sea, su caso concreto, porque bueno, nuestra Secretaría de Estado está abierta para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Bueno, así no te puedo contestar en este momento. Porque necesitan más datos para saber exactamente. Claro, cuando lo veremos cara a cara con ellos, cuando nos planteen la duda, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo llevan residiendo en el país. Por ejemplo, pueden solicitar residencia por arraigo si llevan más de 3 años. Tenemos que ver si han tenido una oferta de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, para el tema de los papeles hay algunos requisitos en los que tenemos que saber el tiempo que llevan aquí y la casuística, ¿no? Que es definitiva para estos casos. Hablabas antes de la ley de extranjería. ¿Crees que es demasiado rígida o demasiado flexible? Demasiado rígida. Demasiado rígida. Creo que es rígida para algunas cosas, pero bueno, en eso estamos trabajando. Y eso tenemos que trabajar con otras fuerzas políticas, definitivamente. Pues muchísimas gracias por este rato, Hanna. Encantado de tenerte en el diario.es. Y a todos los socios y socias del diario.es, creo que esta es la última entrevista ya del año. Nos vamos a tomar unas vacaciones, pero volveremos en enero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias, Ignacio.